¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Sergio Mastreta y para Mundo Nuestro, esta conversación sobre la construcción de una mirada estratégica para el Estado de Puebla. Francisco Vélez Pliego, doctor, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla, de la Benemérita. ¿Cómo estás, Francisco? Paco, ¿cómo estás? Bien, gracias, Sergio. Gracias por la invitación. Te agradezco mucho esta perspectiva porque eh, al frente del instituto y como académico especializado en el urbanismo, tienes una larga trayectoria en el involucramiento de la universidad en asuntos concretos, en problemas reales de fuera de la universidad. Y eso me parece que es una iniciativa muy propia para esta conversación, porque creo que la sociedad poblana va a la deriva. Esa es la impresión que tengo, no es nueva, lo he visto siempre. Si me planto ante los gobernantes, los gobiernos estatales, también en la ciudad de Puebla, una mirada generalmente muy corta, que no es consciente de las consecuencias que tienen sus decisiones para el largo plazo, y que ahí vamos todos sufriéndolas y sobreviviendo, Paco. Entonces, el propósito es cómo lograr colectivamente, desde las universidades, desde los organismos de gobierno, pero desde la sociedad civil, cómo lograr una mirada colectiva que construya, que encuentre alternativas ante los muy graves problemas que tiene nuestro Estado. Y por ahí arranco entonces. Tú eres un científico social, director de un instituto. Yo de entrada te pregunto, ¿las ciencias sociales para qué, Paco? Bueno, las ciencias sociales y las humanidades contribuimos a no solamente a construir una mirada, sino a explicarnos las distintas formas en que las sociedades a lo largo de la historia han aprendido a mirar, a mirarse, a mirar su entorno, a mirar el universo y a tratar de explicarlo. Es decir, las ciencias sociales y las humanidades hemos desarrollado, construido formas de pensamiento y de acción que buscan justamente explicarnos y asumirnos como parte de un universo complejo, diverso. Claro, esta última reflexión es relativamente contemporánea. ¿Por qué? Porque si revisamos la historia del pensamiento en las distintas sociedades que la humanidad ha construido, ha creado, pues vamos a ver perspectivas dominantes, eh, creencias, pensamiento racional, a partir del siglo XVII para acá, y finalmente algo que se ha venido construyendo como parte de una idea de posmodernidad, es decir, en algún momento a lo largo de los últimos 40 años, se pensó que ya estaba todo dicho con respecto a lo que era el futuro de las sociedades humanas, por lo que se refiere a sus patrones de producción y de consumo. Y sin embargo, bueno, ese haber asumido por parte de algunos pensadores, de algunas instituciones, de gobiernos, etcétera, el que ese era efectivamente el fin de las ideologías, era el fin de la polarización entre formas de explicarse la existencia de las sociedades, pues nos ha conducido a lo que tenemos hoy, que es un escenario que algunos denominan de crisis civilizatoria. Es decir, el reconocimiento a los límites a los que ese modelo de patrón o ese patrón, ese modelo de producción y consumo, pues ha puesto en severas condiciones de deterioro y en algunos casos irreversible a regiones completas, a comunidades humanas que hoy padecen la hambruna y que desgraciadamente han agotado, no por ellos, sino incluso
porque han sido objeto de explotaciones diversas, de coloniajes, conquistas, etcétera, pues han agotado las posibilidades de su territorio y por lo tanto están sumidos en crisis humanitarias cada vez más graves. ¿A qué contribuimos en las ciencias sociales y humanidades? Pues justamente a no dejar por sentado, no aceptar que todo está dicho, que hay un destino manifiesto al cual la humanidad se dirige y que la propia humanidad, que ha construido distintas formas de organización social, una multiplicidad de instituciones, ha creado y recreado formas de apreciar, digamos, y de crear perspectivas estéticas, asumirlas. Es decir, a lo largo de la historia de la humanidad, pues hemos construido un sentido de vida muy complejo, muy diverso. Y hemos aprendido en procesos socioculturales muy complejos, a valorar, a poner en valor ciertos bienes culturales y tratar de preservarlos como testimonio de eso, de lo que, no solamente de lo que fuimos, sino de lo que podemos seguir siendo. Es decir, seres humanos capaces de conducir nuestros propios destinos. Si aprendemos a construir sociedades dialogantes, si aprendemos a construir miradas complejas, si aprendemos a respetar al otro, si aprendemos a respetar a la naturaleza. Pero para eso necesitamos empezar a comprendernos todos, con lenguajes inclusivos y aceptando las diferencias que no son solamente el resultado de desigualdades económicas y sociales, sino también las diferencias ideológicas y culturales, propias, digamos, de la forma en que cada comunidad va construyendo su realidad y va aprendiendo, en algunos casos, a sobrevivir en ella. Paco, ustedes tienen en el instituto un cuerpo académico de más de 100 investigadores, son ciento y tantos, ¿no? Actualmente somos 90. 90 investigadores. Los últimos 8 años hemos perdido, por razones diversas, jubilaciones, fallecimientos y 3 renuncias, a 23 investigadores que formaban parte de la planta académica. Caray. Bueno, pero es un cuerpo pues muy fuerte, muy sólido, de muchos años de experiencia, mucho conocimiento acumulado, pero da la impresión de que estos cuerpos que tiene la sociedad poblana están de lado a la hora de que quienes toman decisiones llevan adelante proyectos que involucran muy marginalmente este conocimiento aplicado, este conocimiento histórico, esta composición en nuestras cabezas del rumbo que debe tomar una sociedad para que le vaya un poco mejor. Los gobernantes van por un lado y estos cuerpos importantes que tenemos, en particular el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, van por otro. ¿Cómo ves esa contradicción? ¿Cómo analizas tú el papel del gobierno en los últimos años a la hora de decir por aquí? Pensamos que un gobernante está obligado a decir por dónde, ¿no? El gobernante siempre presenta un proyecto, un plan de desarrollo, que a veces involucra académicos, ¿no? Lo que ocurre entre el plan y los hechos siempre es una distancia enorme, un abismo brutal, ¿no? ¿Cómo analizas esta acción del gobierno? Tú tienes casos concretos en los que has intervenido incluso a la hora de pensar la ciudad de Puebla en el largo plazo. Sí, bueno, mira, yo tengo, lo voy a decir así muy sintéticamente, tengo 48 años construyendo un concepto de forma de conocer, bueno, de lo que, en términos de lo que Karel Kosik denominaba la praxis, es decir, de pensar y actuar, que hoy sintéticamente te diría que es un modelo cognitivo que está concebido en 3 patas. Es decir, ¿qué es lo relevante del conocimiento? Lo que ahora llaman pertinente. Bueno, cuando está alimentado desde mi punto de vista
Por un lado, sí, por este debate teórico de lo que se llama el estado del arte, o que algunos llaman el estado de la cuestión, que en síntesis son los paradigmas que cada disciplina va construyendo y va definiendo como las grandes cosas a resolver, y que es lo que llamamos la frontera del conocimiento en cada una de las disciplinas. Pero esa frontera del conocimiento a su vez tiene que estar alimentada, desde mi punto de vista, por una multiplicidad de prácticas sociales muy heterogéneas. En algunos casos esa práctica social es específicamente la práctica social en la cual se reconocen algunos grupos, como es la práctica científica. Ese es un nicho ahí. Pero hay otras prácticas sociales que también generan saberes. Saberes que están alimentados alrededor de la resolución de problemas. Y ahí están todas las profesiones liberales, ingenieros, arquitectos, químicos, farmacobiólogos, químicos industriales, etcétera, etcétera. Que lo que hacen es trabajar en ramas de la producción, en ramas de los servicios, aplicando sus conocimientos profesionales, pero no solos, sino que en el proceso de resolución de problemas los están aplicando utilizando herramientas que son producidas por otros saberes, por otras disciplinas, integrándolos a procesos de resolución que están siendo pensados no solamente por ellos en su disciplina, sino también por otras personas, por otras disciplinas, y entonces se están generando nuevas formas de ver el problema, están generando nuevas formas de resolverlo. Y esa otra vertiente no hemos aprendido todavía suficientemente cómo incorporarla a el contenido de los conocimientos que debemos impartir en las universidades. Luego hay una tercera vertiente que se nos olvida, que las sociedades humanas son relaciones de poder. Son relaciones de poder. Y esas relaciones de poder pueden ser más o menos democráticas, pueden ser más o menos autoritarias. Y por relaciones de poder me refiero a la forma cristalizada en que se asumen la heterogeneidad de intereses que pueden estar presentes no solamente en la sociedad en su conjunto, sino también en aquellos problemas que pretendemos resolver. Y no hemos aprendido tampoco que para resolver esos problemas, lo que necesitamos no es solamente privilegiar un solo tipo de intereses, sino que tenemos que aprender a construir en esa diversidad de intereses, muchos de ellos que pueden ser totalmente legítimos, construir soluciones que permitan que esos intereses se reconozcan en el proyecto de solución, que aprenden a aceptar el, digamos, no querer ir por todas las canicas, sino solamente por una parte del juego, y que todos tenemos derecho a participar en el juego, y por lo tanto, que todos tenemos derecho a que nuestros intereses estén ahí representados. Entonces, esta otra vertiente que se refiere a la pregunta que tú me hacías de ¿para qué sirven las ciencias sociales y humanidades? Entre otras cosas, para explicarnos esos procesos, para ver cómo estas relaciones de poder y estos intereses están justamente articulados, se están expresando en las formas de conocer y de producir el conocimiento y la forma de aplicarlo y la forma de resolver problemas en la sociedad. Entonces, sí, ¿cuál es mi experiencia a lo largo de esos 48 años? Pues que he tenido la ventaja de tener el pie en la academia, de tener el pie en la práctica profesional y de manejarme en un campo disciplinario que te permite ver todo esto. Porque un elemento fundamental a donde se expresan esas relaciones de poder, no como un escenario, sino como una dimensión de esas relaciones de poder, es el territorio. Y esa es la materia prima con la cual yo he trabajado pues, en los últimos 48 años. A ver, ahí tengo dos preguntas para ir más a fondo en la búsqueda de respuesta a el papel del gobierno y como gran organizador de un desarrollo.
En las dos dinámicas, que por cierto las dos me serían una atención larga en una conversación, has estado involucrado. Me refiero al programa regional Angelópolis en los 90, con el gobierno de Manuel Bartlett, y Ciudad Modelo, con la llegada y la implantación de Audi en San José, Chiapa. El primer caso, un proyecto bien definido, se va por otro lado por completo y tenemos 25 o casi 30 años después, una ciudad que no se parece en nada a lo que ese proyecto decía que iba a ocurrir. Una ciudad organizada en una visión verdaderamente metropolitana, ¿no? En su movilidad, en sus funcionamientos, en los órdenes que cada parte tendrá que cumplir, las zonas rurales, la urbanización que llega a las zonas rurales. Bueno, no me extiendo, pero la pregunta que quiero hacer, el otro caso es Audi. Los contrata el gobierno de Moreno, vaya ustedes, presentan un proyecto, mal se los pagan y lo echan por la borda y hacen lo que quieren con unos españoles, para un fracaso absoluto, como vemos en la ciudad modelo en San José, Chiapas. ¿Qué ocurre con los gobiernos? ¿Por qué una visión elaborada desde el conocimiento académico, pero desde el conocimiento práctico que tienen ustedes, por ejemplo, no logra resultados concretos positivos, Paco? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿En dónde estamos mal? Bueno, a ver, ¿cuáles Toma fueron uno de los los dos ejemplos si dispositivos? quieres. Toma uno de los dos ejemplos para no extendernos. No, voy a ser muy rápido. Mira, eh, el primer ejemplo que pusiste, Angelópolis. Angelópolis fue la identificación de un conjunto de proyectos detonadores que para poderse llevar a la práctica necesitaban de un dispositivo técnico, jurídico y político que se llama ejercicio de planeación. En este caso era un ejercicio de planeación a escala regional que involucraba a los 14 municipios. Técnico porque efectivamente, como tú dices, había que identificar cuáles eran los problemas del territorio desde el punto de vista geofísico, desde el punto de vista de las cualidades del territorio en sí mismas, desde la dinámica demográfica, social, el número de asentamientos existentes o localidades existentes, etcétera, etcétera, su infraestructura, su equipamiento. Y en el marco de esa complejidad, preguntarse qué iba a ocurrir con los proyectos estratégicos que estaban siendo propuestos en eso que tú denominas, bueno, que el gobierno denominó Programa Regional Angelópolis. Entonces el ejercicio de planeación consistía en establecer cuáles pueden ser los escenarios, los impactos que esos proyectos pueden tener en el territorio y cómo resolverlos, cómo tratar de evitar que los problemas que pudiesen generar algunos de esos dispositivos explotaran, como finalmente explotaron. Bueno, el ejercicio de planeación consistió en eso, ver cómo iba a ser el crecimiento demográfico, ver cómo iba a impactar a la expansión física de las localidades, cómo evitar la conurbación, entre comillas, qué implicaciones tenía este circuito llamado periférico y que finalmente se le puso periférico ecológico porque pretendía ser una barrera a la expansión física de la ciudad de Puebla, acompañando otras limitantes puestas desde el punto de vista jurídico normativo, como es la idea de evitar a través de la declaratoria de usos, destinos y del suelo, usos y destinos del suelo, evitar que se otorgaran permisos de uso del suelo urbano más allá del periférico. Bueno, esa era la idea general. Para eso, e incluso para poder garantizar la constitución y desarrollo de la reserva territorial de manera ordenada, se puso una veda, voy a llamarla así, a lo que es la oferta de suelo urbanizable en áreas que en los 90s habían sido consideradas como posibles áreas de expansión física de la ciudad, que eran prácticamente en toda la periferia de la entonces ciudad de Puebla. Bueno, se puso una veda precisamente a corto, mediano y largo plazo. Mientras no se sature la reserva territorial en ese caso Atliscayo, Timomoxpan, pues simple y sencillamente no debe de haber una oferta de suelo urbanizable en el resto de la ciudad. ¿Qué ocurrió con todo ese dispositivo técnico y jurídico?
El más importante... Que llegaron los políticos asociados con los Posada y hicieron Lomas de Angelópolis. Sí. Bueno, no sé si ellos estuvieron en Lomas de Angelópolis o fue la idea y después los que vinieron atrás, porque antes que los Posada estaban, no eran los Posada, era Peralta, me parece, quien estaba asociado a lo que era el Parque Metropolitano. ¿Sí? Bueno, ¿qué ocurrió? Recordarás que el periférico ecológico tenía solamente distribuidores y lo que se llaman diamantes. Bueno, era un dispositivo pensado precisamente para evitar que hubiera salidas y entradas por todas partes del periférico. Eran en total, si mal no recuerdo, 12 dispositivos de esta naturaleza, para tratar de que fuera un cinturón que solamente sirviera para circular a lo largo de la zona conurbada, facilitar la circulación. Bueno, llega un gobernador posteriormente y empieza a otorgar permisos. Melquiades Morales. Pues, sí, y el que sigue. El que sigue. Y el que sigue. Y el que sigue. Es decir, empiezan a dar autorizaciones para que a ambos lados del periférico puedan entrar y salir. Entonces, el dispositivo, hasta acumular alrededor de 84, es una evaluación que hizo, por cierto, los compañeros de la Ibero, hicieron una evaluación de cuántas entradas y salidas mal hechas a accesos y salidas al periférico existían hace alrededor de 5 o 6 años. 84 entradas y salidas, mal resueltas, mal diseñadas, algunas terribles, hasta criminales, porque salías detrás de áreas, de puentes, entonces sin visibilidad y con todo el riesgo de accidentes viales que eso significa, sin carriles de desaceleración, etcétera, etcétera. Entonces, ese dispositivo, que era un dispositivo de contención, se convierte, por ese solo hecho, en un dispositivo de expansión. Me instalo del otro lado del periférico, que estaba prohibido desde el punto de vista normativo, me instalo, solicito el acceso, me lo otorgan y pues lo convierto en un área urbanizable. Entonces, toda la especulación inmobiliaria pegada alrededor del periférico, pues significó que de 1994, cuando se hizo el estudio, que se estimaba que la ciudad tenía una extensión de 130 kilómetros cuadrados, llegar al 2007 a una extensión de 230 kilómetros cuadrados. ¿Por qué? Pues porque abriste la posibilidad de que la ciudad se expandiera para todos lados. Le quitaste los candados jurídicos, pero también le quitaste los candados físicos al permitir este tipo de soluciones. Y luego, bueno, pues tienes el ejemplo que tú has puesto, es un ejemplo en donde, que es un gran defecto de la estructura de planeación. Hoy se ha intentado corregir, pero en la legislación del 93, que fue la que estuvo vigente hasta apenas hace 2 años, pareciera que no había jerarquía en el asunto. Sí la había, es decir, la jerarquía entre los instrumentos de planeación. Angelópolis no ha sido sustituido, o sea, el programa de ordenamiento territorial de la zona centro poniente no ha sido sustituido por un programa equivalente, que es como lo que dice la ley. Y por lo tanto sus normas siguen vigentes, aunque en la práctica han sido violadas sistemáticamente. No han sido respetadas por los otros órdenes de gobierno, ni por los gobiernos, ni por el gobierno estatal que le dio origen a ese programa. Entonces, ese mismo gobierno estatal, cuando hizo el dictamen de congruencia del primer programa actualizado del municipio de San Andrés Cholula, permitió que se estableciera una reserva territorial privada sobre el territorio de San Andrés Cholula de más de 650 hectáreas, violando la normatividad del Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la zona centro poniente. Y entonces, pues ahí detonaste, aceleraste todavía más el crecimiento hacia la zona sur poniente de la ciudad. Entonces, ese es un ejemplo concretito de qué ocurre. La pregunta entonces es, ¿tiene sentido pensar en la planificación? Si va después a ocurrir que se toman derroteros completamente contrarios a lo que se estimaba y a lo que se soñaba,
con resultados que son a la larga catastróficos. Si miramos Tiene- ahorita tiene- la zona metropolitana, la catástrofe está a la vista en términos de agua y de contaminación, en términos de calidad de vida. Las distancias que ya se plantearon en esta ciudad ya son del tamaño de las distancias de la Ciudad de México en muchos casos, cosas que ya son irreversibles. Paco, ¿tiene sentido la planeación entonces? ¿Cuál es el papel del gobierno? a ver, tiene sentido si finalmente construimos una sociedad capaz de respetar las normas que se da. Necesitamos otro estado, es lo que dice Enrique A ver, Soto. ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió finalmente? Pues porque tampoco esto se da en abstracto, digamos, de 94 a la fecha, se produce toda se le metió el acelerador a cómo insertarnos en la globalización. Y la globalización plantea como tesis el que no es el Estado el que debe regular cualquier actividad humana, sino es el mercado. Y entonces, pues se le quitaron los candados, pues porque esa es la lógica. No es el Estado, sino el mercado. Entonces le quitaste al Estado y el Estado también se retiró para regular esos procesos. Y cuando hablo del Estado no me refiero a un gobierno en lo particular, me refiero a sus jueces, me refiero a sus ministerios públicos, me refiero a sus fiscalías o procuradurías, me refiero a sus instituciones Sus públicas, notarios. a sus notarios, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es el mercado el que regula. Y el mercado es recuerda, la mano invisible del mercado, ese proceso ciego, ¿no? Nadie sabe quién lo mueve, pero pues ese es el que nos lleva al baile. Entonces, ¿cuál es el debate de muchos de nosotros? El debate es que el mercado, y lo han dicho los economistas clásicos, eh, quienes han cuestionado esta idea de que el mercado es capaz de regular la totalidad de las relaciones que construimos los seres humanos. Pues evidentemente lo que nosotros planteamos es que las sociedades debe ser el resultado de grandes pactos, capaces de crear instituciones que nos permitan regular lo que hacemos, lo que hacen los gobiernos, lo que hacen las instituciones públicas, lo que hacen las instituciones privadas, pensando en el beneficio de la colectividad y no solamente de unos cuantos intereses o de un grupo de intereses, por más legítimos que sean. ¿Cuándo dejan de ser legítimos? Cuando, para poner en marcha esos intereses, estoy dañando al resto de la sociedad. Cuando, para garantizar que lo que a mí me interesa que salga adelante, corrompo a las instituciones, etcétera, etcétera. Así por ahí me puedo echar un largo rollo. Pero lo importante es que necesitamos instituciones sólidas, instituciones fuertes, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Que necesitamos pensar una sociedad que no sea depredadora del resto, que no sean grupos que están depredando al resto de la sociedad, al resto de sus posibilidades de crecimiento y de desarrollo. Paco, Entonces, adelante. quisiera, en esta línea que estás planteando, pensar en la universidad como la más importante de nuestras instituciones, que no son gobierno, que no es gobierno, digo las universidades, pero particularmente la universidad pública. ¿Cuál crees que tiene que ser su papel en esta coyuntura? ¿En salir a la calle a pelear por una mejor sociedad o encerrarse en sus propios dilemas, ¿no? Yo escuché tu mensaje antier en el cuarto informe. Bueno, una problemática que ahorita está siendo cada vez más cuestionada es la de los salarios a los académicos. Y ahorita los académicos yo los veo que están ante un espejo digándose cómo llegamos a una situación de deterioro laboral tal, ¿no? No es privativo de la UAP, es del país entero, ¿no? ¿Qué dilema es este entonces, Paco? La universidad ve hacia afuera y se involucra, propone y pelea por mejores derroteros, exige mejores decisiones de gobierno, o la universidad se encierra en sus problemas, demanda para sobrevivir mejor, pero no se involucra en conflictos, que creo que es lo que pasó en los últimos 15 o 20 años de la institución. Mira, yo creo que la universidad debe ser la conciencia crítica de la sociedad. Y como conciencia crítica, es decir,
como una conciencia que se está alimentando de esas tres patas que he platicado. Ujú. Y en ese sentido, debe ser la conciencia crítica de la sociedad y debe salir a pelear. Ahora, el problema no es salir a pelear, el problema es cómo sales a pelear. Y yo digo que en las relaciones de poder que se han construido y que se han transformado en México, que están en proceso de transformación, porque no se han transformado en algunos aspectos, pero no han terminado de cuajar, eh, el poder constituye al interlocutor. Y en este caso el poder son los gobiernos, son los grupos de interés alrededor de los gobiernos, que han impuesto formas de interlocución con esos grupos sociales, entre ellos los universitarios, que están en descontentos con la realidad que observan y que cuestionan la realidad que observan. Tú y yo hemos salido a las calles muchas veces como ciudadanos, con las armas que nos da el saber cosas, en algunos casos disciplinarias, en otros casos como resultado de prácticas sociales, eh, para defender temas que consideramos vitales. ¿Sí? Las áreas verdes, el zócalo de la ciudad, eh, los cuerpos de agua, los bienes culturales, la biodiversidad, en fin, todos esos temas. La anticorrupción, pensemos en Sí, Marín. hemos cuestionado el tema de la corrupción y hemos peleado porque haya dispositivos de combate a la corrupción. Y creo que todo eso es legítimo. Ahora, ¿en qué momento ese cuestionamiento se convierte en una confrontación y no en un diálogo constructivo? Pues cuando los gobiernos consideran que el cuestionamiento no es válido y entonces o no te hacen caso o te reprimen o no construyen los canales de comunicación que son necesarios para que esos temas se debatan ampliamente, a profundidad. Es decir, no contamos con los dispositivos institucionales que nos permitan construir consensos, más allá de las preferencias ideológicas, más allá de las preferencias sexuales, más allá de las preferencias religiosas. Necesitamos ser capaces de construir dispositivos institucionales que nos conduzcan a la resolución de problemas y que nos conduzcan a la resolución de problemas reconociendo la diversidad de intereses que están alrededor de ellos. Porque no se trata, no vas a acabar con los intereses que existen alrededor de A, B, C o D. Eso es como, dicen algunos de los ilustres pensadores, no cortando las flores vas a acabar con la primavera. Entonces, no es posible, como ocurrió mucho en el pasado, que piensen que descabezando los movimientos vas a acabar con los movimientos, porque el descontento subsiste, porque la forma de pensar y de ver los problemas va a subsistir. Entonces, lo que necesitas son construir caminos que te permitan ver qué es posible en un momento dado. Y posible me refiero a construir los equilibrios entre posibilidades económicas, posibilidades jurídicas, intereses presentes en el conflicto, posibilidades tecnológicas, etc. Y alrededor de ellos construir soluciones. Porque finalmente la política es el arte de lo posible. Lo otro son relaciones autoritarias, son imposiciones, y es lucha de poder en una selva que es muy complicada. Sí, Bueno, que es la selva que hemos construido. de concreto, además, para acabarlo de fregar. Paco, Francisco Vélez Pliego, muchas gracias por estas palabras en esta conversación. La idea es la de sumar voces inteligentes y críticas, capaces, con una experiencia probada en, pues, estima por una mejor ciudad, por un mejor estado, ¿no? Te agradezco mucho estas palabras para el mundo nuestro y el propósito es que sea la primera parte de una conversación larga que podemos llevar a cabo en las siguientes semanas y meses, de manera de construir una mirada colectiva desde la sociedad civil. Francisco Pérez Pliego, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Y Al a contrario, Sergio. ustedes, amigos nuestros del mundo nuestro, muchas gracias por participar con nosotros. Estaremos aquí de regreso en los próximos días. Buenas tardes.